Was Melly wearing the same clothes he had the night before? No. So bro switched clothes, because remember, this found a gun that was bloody. At the time, yes, Kobe did tell me that. Kobe told me that. Like he a bounty to find the people that did the drive-by. No. Has anybody retaliated against anybody that you're aware of that was involved in the drive-by? No. What he's pointing out here is usually in this type of situation, Melly would be trying to retaliate, is what he's saying. When no one... El crimen era aún más atroz por la evidente premeditación involucrada. La elección del lugar, un área aislada sin testigos ni cámaras de vigilancia, sugería una planificación anticipada. El hecho de que ambas víctimas recibieran múltiples disparos, además de balas adicionales disparadas a través de los asientos del vehículo, indicaba que esto no era un crimen pasional, sino una ejecución deliberada. La ausencia de señales de lucha o heridas defensivas demostraba que el asesino contaba con la ventaja total de la sorpresa. Pero lo verdaderamente despiadado ocurrió después de que los cuerpos cayeran. El fiscal afirma que lo sucedido a continuación demuestra que esto no fue ningún crimen pasional. Se trataba de un asesino frío, calculador y desalmado. Después de matar a sus camaradas, los presuntos tiradores condujeron hasta un lugar remoto, bajaron del vehículo y comenzaron a dispararle desde fuera. Utilizaron un arma diferente para hacer parecer que se trataba de un tiroteo aleatorio tipo drive-by, ya que creían que las víctimas ya estaban muertas. Bajaron del coche y luego le dispararon al vehículo, y los casquillos de bala encontrados en ese lugar eran calibre .40. A las 4:35 am, YNW Borland llegó al Hospital Memorial de Miramar con 2 cadáveres en el auto. El muchacho estaba tan tranquilo como un pepino cuando les dijo a los médicos y a la policía que habían sido alcanzados en un tiroteo desde un vehículo en movimiento, pero Melly ya había desaparecido. Supuestamente, lo recogieron desde donde habían escenificado el tiroteo falso, dejando a Borland para que entregara los cuerpos y contara su versión de los hechos. La prueba contundente de la fiscalía provino de las redes sociales. Cuando se corrió la voz sobre los asesinatos, la gente empezó a contactar a Melly preguntándole si estaba bien. Cuando un amigo le preguntó qué había pasado, los fiscales aseguran que la respuesta de Melly fue heladamente fría. Y el señor Demens respondió de forma muy concisa: "Yo hice eso". 2 palabras: "Yo hice eso". El fiscal afirmaría más tarde que esto no era menos que una confesión de haber asesinado a sus propios hermanos de toda la vida. Según las calles y el fiscal, el motivo era esa mezcla tóxica de dinero, celos y política de pandillas que ha destruido más grupos que la propia Policía Federal jamás podría. El ascenso de Melly había generado serios problemas económicos dentro del grupo. Su éxito amenazaba toda la estructura de poder dentro de su set de Bloods, ya que los 4 camaradas estaban vinculados a los YNW Bloods o a los Gfor Slims. Y cuando el dinero y la lealtad entran en conflicto en el barrio, normalmente alguien termina en un ataúd. Lo más perturbador es lo unidos que realmente estaban estos chicos. Melly literalmente se había tatuado sus nombres en la cara mientras aún estaban vivos, mostrándole al mundo que eran sus hermanos incondicionales. No eran rivales callejeros ni enemigos casuales. Eran amigos de la infancia que habían crecido juntos en la misma lucha, soñado juntos con escapar del barrio mediante la música y se habían respaldado mutuamente a través de todos los dramas. Los cuerpos aún no estaban fríos cuando, y las comunicaciones digitales revelaron el encubrimiento en tiempo real. Melly supuestamente hizo una videollamada a su novia desde el lugar donde montaron la escena, comenzando a construir su cuarto. Gruesome, bloody photos displayed to the jury. The state also called witnesses to testify about the alleged location of the shooting. Here's Morgan Curry describing what was seen in those photos. So I want to go back to item number 1, back on the south side. Can you describe what we're looking at in this photo here with photo marker number 1? Yes. The shell casing, spent casing. Envió su ubicación a sus contactos pidiendo que lo recogieran de esa zona remota. Esto no fue una decisión impulsiva, fue una operación meticulosamente planeada hasta en el más mínimo detalle. Lo escalofriante no era solo la ejecución en sí, sino el esfuerzo calculado por manipular la investigación y engañar a las autoridades. Era como si creyeran que eran intocables, seguros de que su elaborado plan los protegería de la justicia. Esa confianza, sin embargo, resultó ser su perdición. Las repercusiones de este encubrimiento desmoronado se extendieron mucho más allá de la sala del tribunal. El colectivo YNW
antes celebrado por su estrella en ascenso y su música pegajosa, quedó ahora manchado por la sombra de acusaciones y traición. La hermandad, la lealtad, los sueños compartidos, todo parecía hecho añicos por el peso de los presuntos crímenes. Los rostros tatuados en la piel de Melly, antes símbolos de camaradería inquebrantable, se convirtieron ahora en recordatorios angustiantes de la pérdida devastadora y la ruptura de la confianza. Esos nombres, antes emblemas de éxito compartido y apoyo mutuo, quedaron ahora irremediablemente vinculados a una nube oscura de sospecha y batallas legales. El impacto resonó en toda la industria musical, provocando un nuevo escrutinio sobre el estilo de vida que rodea al estrellato del rap. La glorificación de la violencia, la representación casual de actividades delictivas, la ostentación imprudente de la riqueza, todos estos elementos fueron sometidos a un examen más riguroso. El debate se intensificó. ¿Tenía la industria musical alguna responsabilidad en fomentar un entorno que podría conducir a una tragedia así? ¿Contribuyeron la presión por triunfar, el atractivo de la fama y la búsqueda de la fortuna a las decisiones imprudentes que llevaron a este presunto crimen? Estas preguntas persistían, arrojando una sombra sombría sobre el mundo del hip hop y generando una discusión más amplia sobre las responsabilidades de los artistas y el impacto de su música en la sociedad. Pero el impacto más profundo lo sintieron las familias de Christopher Thomas y Anthony Williams, las víctimas de este presunto crimen. Sus vidas quedaron irremediablemente alteradas por la pérdida absurda, sus sueños extinguidos, sus futuros robados. El dolor, la pena, la sensación de injusticia, todas estas emociones se intensificaron por la complejidad del caso, las acusaciones de traición y la atención implacable de los medios. Buscaban respuestas, anhelaban cerrar heridas, pero el proceso legal, con sus giros y vueltas, solo prolongó su sufrimiento. Se vieron obligados a lidiar con el dolor inimaginable de perder a seres queridos, agravado por la posibilidad de que quienes se suponía que eran sus hermanos hubieran orquestado sus muertes. A medida que avanzaba la investigación, comenzó a perfilarse una imagen de una compleja red de relaciones, rivalidades y presiones financieras que constituían el núcleo del presunto crimen. La fiscalía argumentaba que la ambición de Melly, su deseo de fama y fortuna, lo había llevado a tomar medidas extremas para eliminar a quienes percibía como rivales y consolidar su posición dentro del colectivo YNW. Sostenían que el dinero, los celos y la política de pandillas habían creado un ambiente tóxico en el que la traición y la violencia parecían casi inevitables. La defensa, por otro lado, sostenía que Melly era inocente y que había sido incriminado por Borland, quien supuestamente intentaba desviar la culpa del crimen hacia are placed through one defect, pass through the object, and then through the other defect on the opposite side. Comentaban que Borland era un mentiroso y manipulador motivado por intereses personales. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de relatos enfrentados, un escenario para el choque entre acusaciones y negaciones. La evidencia, recopilada meticulosamente y analizada con esmero, fue presentada al jurado, que en última instancia tenía el poder de determinar el destino del acusado. El peso del caso, la gravedad de los cargos y las posibles consecuencias para todos los involucrados flotaban densamente en el aire. Cada testigo, cada pieza de evidencia y cada maniobra legal contribuyeron al drama en desarrollo, atrapando la atención de la nación y desatando un intenso debate sobre la justicia, la rendición de cuentas y las complejidades de la psique humana. La evidencia forense, más allá del análisis balístico, ofreció revelaciones sorprendentes sobre los movimientos e intenciones de los presuntos autores del crimen. Los registros de datos celulares no solo se utilizaron para ubicar posiciones geográficas, sino también para reconstruir cronologías de comunicación, revelando patrones de coordinación y engaño. Las grabaciones de videovigilancia de negocios cercanos, inicialmente descartadas como irrelevantes, arrojaron pistas inesperadas, mostraban figuras sombrías merodeando en segundo plano, lo que sugería la existencia de una red más amplia de personas potencialmente implicadas en el plan. Incluso detalles aparentemente insignificantes, como el tipo de teléfono usado por cada sospechoso y las marcas horarias de sus publicaciones en redes sociales, fueron escudriñados en busca de cualquier discrepancia o inconsistencia que pudiera poner en duda sus versiones. El examen de los registros financieros dibujó una imagen vívida de las motivaciones económicas tras el presunto crimen. Las autoridades rastrearon minuciosamente transacciones, cuentas bancarias y solicitudes de préstamos para descubrir activos ocultos, deudas o pagos sospechosos que pudieran arrojar luz sobre las dificultades económicas o los móviles de los presuntos responsables.
Los investigadores analizaron el flujo del dinero a través de diversos canales, tratando de identificar posibles beneficiarios del presunto delito o individuos que pudieran haber tenido incentivos financieros para eliminar a Christopher Thomas y Anthony Williams. El rastro del dinero los condujo a cuentas en el extranjero, empresas pantalla y complejos esquemas de inversión, revelando una maraña de operaciones financieras que subrayaba la posibilidad de obtener ganancias significativas a costa de vidas humanas. Los testimonios de antiguos socios y conocidos de los acusados arrojaron más luz sobre las dinámicas internas del colectivo YNW. Estas personas, que a menudo declaraban bajo juramento y enfrentaban posibles consecuencias legales por su propia participación, aportaron detalles íntimos sobre las relaciones, rivalidades y luchas de poder que bullían bajo la superficie del mundo aparentemente glamoroso del estrellato en el rap. Describieron una cultura de paranoia, desconfianza y violencia, donde la lealtad era una mercancía frágil y la traición una amenaza constante. Estos testimonios, aunque frecuentemente contradictorios y sujetos a sesgos, ofrecieron una visión crucial del funcionamiento interno del colectivo YNW y ayudaron a trazar una imagen más completa de los hechos previos al presunto crimen. La fiscalía construyó meticulosamente un caso que demostraba la premeditación del presunto delito. Detectives say blood spatter evidence and cell phone data prove all four were together the night of the murder. Pruebas de búsquedas en línea realizadas desde los dispositivos móviles de Christopher Thomas y Anthony Williams, lo que indicaba un intento deliberado de recopilar información sobre sus movimientos y vulnerabilidades. Mostró correos electrónicos y mensajes de texto que revelaban planes para engañar a la policía y crear coartadas para los presuntos autores. Subrayó las inconsistencias en los testimonios de los acusados, exponiendo contradicciones y generando dudas sobre su credibilidad. El peso de esta evidencia sugería un plan cuidadosamente elaborado y ejecutado, diseñado para eliminar a las víctimas y manipular la investigación. El juicio no fue solo un procedimiento legal, fue un espectáculo, una sensación mediática que cautivó al país y atrajo la atención mundial. Los medios de comunicación dedicaron horas de cobertura, diseccionando cada detalle, analizando a cada testigo y especulando sobre el posible resultado. Las redes sociales estallaron con opiniones, teorías y acusaciones, mientras la gente opinaba sobre el caso y emitía sus propios juicios. El juicio se convirtió en un fenómeno cultural, un reflejo del fascinio público por el crimen, la celebridad y las complejidades de la justicia. El intenso escrutinio y la constante atención mediática crearon una atmósfera de presión extrema, añadiendo otra capa de complejidad a un proceso legal ya de por sí tenso. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el peso de las expectativas y la incertidumbre sobre el veredicto flotaban densamente en el aire. El jurado, encargado de emitir un fallo con consecuencias profundas para todos los involucrados, deliberó durante horas, revisando cuidadosamente la evidencia y sopesando los argumentos presentados por ambas partes. El mundo contuvo la respiración, esperando ansiosamente su decisión, consciente de que el resultado no solo determinaría el destino de los acusados, sino que también tendría un impacto duradero en la industria musical y en la percepción pública sobre la celebridad y la rendición de cuentas. El juicio había trascendido el mero procedimiento legal. Se había convertido en un referéndum sobre los valores de la justicia, la responsabilidad y la búsqueda de la verdad. El caso ha expuesto la brutal realidad de cómo el sistema rompe la lealtad callejera. Para Melly, quien ha estado encarcelado desde febrero de 2019, la traición de Borland representa el golpe definitivo para su defensa. Su nuevo juicio, programado para enero de 2027, probablemente contará con la cooperación de Borland y su conocimiento interno, proporcionando a la Fiscalía la información privilegiada que les había faltado hasta ahora. Es un escenario escalofriante. Observar cómo alguien a quien habías estado al lado, a quien habías jurado lealtad, ahora podría estar desmantelando por completo tu caso. La guerra psicológica en juego es casi tan devastadora como los presuntos delitos mismos. Se nota el peso de todo esto en Melly, en las señales visibles de años vividos en un estado de incertidumbre constante. El equipo de la defensa ha sido muy vocal, subrayando la inocencia sostenida de Melly y criticando con dureza las tácticas de la Fiscalía. Argumentan que el sistema mismo está apuntando injustamente a artistas jóvenes y negros, creando una narrativa que favorece la condena por encima del debido proceso. Es un reclamo familiar dentro del sistema de justicia estadounidense, la sensación de que las cartas están marcadas en contra de ciertos grupos demográficos. The vehicle presented as evidence. Prosecutors also pulled photos of the victim's clothing covered in blood and showing
Las acusaciones no se limitan solo al juicio en sí, apuntan a un patrón más amplio de sesgo sistémico. El equipo legal sostiene que la atención debería centrarse en las pruebas, o en su ausencia, en lugar de perpetuar una narrativa de culpabilidad antes incluso de que se emita un veredicto. La sombra del sesgo racial se cierne grande, proyectando una sombra sobre todo el proceso y alimentando la percepción de que algo no está del todo bien. La imagen pública es indudablemente problemática, y la defensa trabaja incansablemente para contrarrestar esa narrativa negativa. La sala del tribunal se convierte en un teatro de emociones, un lugar donde vidas enteras quedan expuestas al escrutinio público. La galería está llena todos los días, repleta de familiares, amigos y curiosos que presencian cómo se desarrolla un drama con consecuencias potencialmente transformadoras. La tensión es palpable, flota densa en el aire como una nube de tormenta a punto de estallar. Cada palabra pronunciada, cada gesto realizado, es escudriñado, analizado, diseccionado y debatido. El peso de las expectativas es inmenso, la presión implacable. Toda la comunidad está involucrada, conteniendo la respiración mientras espera una resolución. Es, sin duda, un espectáculo, pero también una tragedia, un recordatorio contundente del costo humano de la violencia y de las complejidades inherentes a la justicia. El impacto del juicio trasciende ampliamente los límites del tribunal, repercutiendo en toda la industria musical e influyendo en la percepción pública sobre la responsabilidad de las celebridades. El incidente desató una conversación nacional sobre los peligros de la cultura callejera, las presiones de la fama y las responsabilidades que conlleva tener una plataforma pública. Los raperos, que a menudo retratan cierto estilo de vida en su música, enfrentan ahora un mayor escrutinio y expectativas más altas respecto a su conducta responsable. La industria en su conjunto está lidiando con las consecuencias, reevaluando sus valores y considerando formas de promover mensajes positivos. La conversación es incómoda, pero necesaria, una oportunidad para confrontar los aspectos más oscuros de una cultura que se ha convertido en un fenómeno global. El incidente obligó a una introspección colectiva, cuestionando el papel que la música desempeña al moldear conductas e influir en la opinión pública. La evolución de los cargos contra Borland ofrece una visión fascinante del ingenio estratégico y la determinación implacable de la Fiscalía. Inicialmente, se le trató como cómplice posterior al hecho, alguien que quizás se involucró inadvertidamente en el encubrimiento de un crimen. Pero a medida que el caso avanzaba y la Fiscalía luchaba por lograr una condena contra Melly, los cargos contra Borland fueron escalándose sistemáticamente, convirtiéndolo en una figura central en la presunta conspiración. Esta maniobra táctica tenía como objetivo aumentar la presión sobre Borland, obligándolo a cooperar y proporcionar información que pudiera conducir a una condena. La Fiscalía jugaba al ajedrez, mientras que la defensa parecía jugar a las damas, siempre un paso atrás. Fue un movimiento calculado, una demostración de hasta dónde llegaría el Estado para asegurar una condena. La inclusión de cargos por asesinato marcó un punto de inflexión, transformando a Borland de alguien que enfrentaba una sentencia manejable a alguien que miraba directamente una cadena perpetua. On the back seat of that vehicle, the evidence appeared to show bloodstains covering the seats and the center console. En ese momento cuando la elección se volvió angustiosamente clara, lealtad hacia un amigo frente a la posibilidad de libertad. La ecuación matemática era sencilla, años tras las rejas frente a la oportunidad de reconstruir su vida. El costo emocional fue devastador, la presión psicológica, inmensa. La decisión de Borland de cooperar no reflejaba un cambio de corazón, sino un cálculo pragmático basado en la realidad de su situación. El testimonio que Borland deberá dar en enero de 2027, durante lo que se denomina una sesión de reina por un día, Queen for a Day, será el momento más crítico de todo el juicio. Se trata de un evento cuidadosamente orquestado, diseñado para extraer hasta el último detalle de la memoria de Borland. El acuerdo en sí está meticulosamente estructurado para proteger a la Fiscalía de acusaciones de coacción, garantizando que el testimonio de Borland sea veraz y confiable. Cualquier indicio de engaño podría anular el acuerdo y exponerlo a la plena fuerza de los cargos originales. Las apuestas son increíblemente altas, la tensión, palpable. Este testimonio o bien consolidará el caso de la Fiscalía o le dará a la defensa una tabla de salvación. El acuerdo también protege a los fiscales de acusaciones de manipulación del testigo. El requisito de veracidad constituye una salvaguarda incorporada contra el falso testimonio, algo crucial para preservar la integridad del proceso legal y garantizar que se haga justicia de manera equitativa.
La estructura está diseñada para minimizar el potencial de abuso y maximizar la fiabilidad de la información presentada al jurado. Es un delicado acto de equilibrio que requiere precisión y una atención meticulosa al detalle. El impacto emocional en Mellie es innegable, agravado por su prolongada encarcelación. Años pasados en un entorno de máxima seguridad han dejado una huella visible, haciéndolo lucir derrotado y vulnerable. El impacto psicológico del aislamiento y la incertidumbre es profundo, contribuyendo a un sentimiento de desesperanza y desánimo. El equipo legal es plenamente consciente de estos factores y trabaja para mitigar los efectos negativos del encarcelamiento. Su objetivo es garantizar que la salud mental y física de Mellie se proteja durante todo el proceso judicial. La percepción pública del caso está influenciada significativamente por la representación de Mellie como una víctima de las circunstancias. La imagen de un joven atrapado en un círculo vicioso de violencia y desesperanza despierta simpatía y comprensión. La defensa está cultivando activamente esta narrativa, destacando los desafíos y dificultades que Mellie ha enfrentado a lo largo de su vida. El objetivo es humanizarlo, presentarlo como alguien merecedor de compasión y apoyo. Esta narrativa se elabora cuidadosamente para influir en la opinión pública y crear una impresión favorable. En última instancia, el caso trata sobre mucho más que los presuntos delitos en sí mismos. Se trata de las complejidades de la cultura callejera, las presiones de la fama y las responsabilidades que conlleva tener una plataforma pública. Se trata de los desafíos de navegar un sistema que a menudo parece estar en contra de los jóvenes artistas negros. Y se trata de la esperanza persistente de justicia y redención. El juicio será un momento decisivo, no solo para las personas involucradas, sino también para la industria musical y la sociedad estadounidense en general. El mundo entero está observando, a la espera de ver cómo se resolverá finalmente este